Hola, ¿qué tal? Amigos, colegas de Dare to Learn. Estamos en nuestro primer episodio videograbado del podcast y estoy con dos grandes amigos y personajes muy interesantes que ahorita se van a presentar solos. Bueno, tú ya es la segunda vez, ya ni te presentes. Así que se presente. No, ahorita vamos a pasar las presentaciones, pero estamos haciendo esta primera grabación de un tema muy interesante que vamos a hablar el día de hoy con Andrés y con Luis acerca de change y transformation, ¿no? Y hace ratito me preguntaban de, oye, pero a ver, ¿por qué se dio esto? Sobre todo tú, ¿no? Porque fue muy interesante cómo en la misma semana tú y yo platicamos acerca del tema que traes, principalmente de tu consultoría, ¿no? Y que estás empezando de manera independiente. Y luego platiqué con Andrés, que esa misma semana había platicado contigo acerca del tema de storytelling y del tema de cambio. Y luego Andrés y yo, así los 2 días siguientes nos empezamos a mandar audios de voz y mensajitos. Se oye súper romántico eso. Pero fue romántico seguramente, ¿no? Andrés, no puedes poner todo. Sí, y empezamos a hacernos preguntas de que, pero es que yo creo que cambio no es lo mismo que transformación, pero se parece. Y nos empezamos a cuestionar cuál era realmente esa definición que a lo mejor, ¿a qué te referías tú con transformación? Claro. Cuando hablas de transformación. Y Andrés y yo pues hemos platicado de temas de change desde hace rato, ¿no? Y además lo que entiendes es que Astrolabs cada vez se mete más al tema de change management, ¿no? Entonces yo considero personalmente que en ambos casos el tema de learning es medular y por eso es que quería platicar con los dos en un formato más de, pues vamos a ver qué según nosotros significa cada uno de esos conceptos y ciertas concepciones que te he escuchado a ti, que creo que no son las mismas que tú traes y hemos platicado un poco menos, y ciertas concepciones que yo tengo también de lo que para mí significa cambio, porque yo siempre le he dicho, todo proceso de cambio es un proceso de aprendizaje y todo proceso de aprendizaje es un proceso de cambio, entonces para mí es así como, pues tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces creo que los 3 temas son interesantes. Y la primera pregunta que quería hacerles, primero preséntense por favor, así rápidamente. Bueno, soy Luis Herrera, actualmente lidero Causum Transformations, que es una consultora enfocada en estrategia y sobre todo en transformaciones, transformación de organizaciones, transformación de incluso hasta de modelos de negocio, y lo vamos a ir platicando ahorita un poquito más. Es una propuesta bien interesante donde no solamente se ha posicionado o está entrando Causum Transformations al medio de la consultoría como una consultora tradicional, sino que está ampliando un poco su espectro y está incluyendo en el equipo de socios aliados a distintas personas, personajes o incluso organizaciones como Astrolab, por ejemplo, que es uno de nuestros aliados ahorita principales, para poder ofrecerle a las empresas una solución de transformación integral que tenga, basada en experiencias prácticas de casos reales, de la vida real, de distintos actores que tienen un rol en sus firmas, en sus consultoras. Por ejemplo, Astrolab, el caso del storytelling, que es uno de los pilares clave de una transformación. Y darle esa solución a los líderes de las empresas que buscan mover a su organización en un esquema no tradicional donde diferentes personas llegan y dan una solución holística y bien apuntalada hacia una transformación. Bien. Y ahorita nos metemos a esa solución, cómo se ve, aunque sea una transformación. Y Andrés, Andrés Oliveros, ya me escucharon hablar como 40 minutos de las 2 horas que estuvimos en el podcast anterior. Pero así como algunas de las cosas que han cambiado desde que platicamos en septiembre, porque me parece que fui de tus primeros, que cayeron. Primer grabado. Primer grabado. Como, la verdad, o sea, como me presento ahora trabajo en Astrolab y me levanto todos los días para cambiar la forma como se trabajan y se interactúan las organizaciones, con el objetivo de sacar más potencial a lo humano, a las personas. Porque siempre me ha frustrado y uno de mis temas, di una TED Talk allá en el 2016 donde hablaba mucho del tema de encontrarte y sacarle potencial a tus talentos. Y siento que, Ken Robinson dice que la mayoría de las personas se mueren sin conocer, sin sacar su potencial. Entonces eso me parece muy triste y es lo que intentamos hacer en Astrolab, ayudar a la gente a trabajar mejor, interactuar mejor y sacar el potencial humano. Y aquí estoy, contento y agradecido de estar aquí. Y yo les quiero dar las gracias a los dos. La verdad es que ha estado fue organizado medio rápido y los dos muy dispuestos a compartir desde artículos, información e ideas, y ahorita vamos a tratar de darle forma a eso que me compartieron. Pregunta número 1. Y si quieres empezamos por ti, Luis. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? ¿Y según quién? Sí, bueno, a ver,
y aquí va a empezar la polémica desde el principio. Es bien difícil de alguna manera poder aterrizar estos dos conceptos de manera así unánime y que haya no es una ciencia exacta, o sea, definitivamente, a diferencia de otros conceptos en el mundo del learning, donde es muy clara la definición y las variaciones son mínimas, cuando tratas de marcar una línea entre cambio y transformación, no hay una clave y mira, por la cara que está haciendo Andrés, creo que vamos hacia el mismo punto. Entonces, yo no me atrevería a decirte aquí que tengo la verdad y que puedo decirte cuál es la diferencia entre cambio y transformación. Sin embargo, sí, y creo que vamos a terminar platicando de esto a lo largo del podcast, vamos a ver cómo se lleva a la práctica una y otra en las empresas en Monterrey, en México y pues en el mundo en general, ¿no? Pero a veces a veces tienes que definirlo. Supongo que a veces te preguntan y saber, bueno, yo entiendo esto por una y yo entiendo por otra. Porque estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Pero si tuvieras que a un niño chiquito y te preguntara cuál es la diferencia, ¿tú cuál le dirías? Mira, en la pregunta tú mencionas cuál es la diferencia entre cambio y transformación y tiene mucho que ver también otro concepto que es change management, la gestión, administración del cambio y el transformational change, que es un poco de lo que nosotros hemos venido trabajando mucho, que es el cambio transformacional. Y es básicamente un poco de las raíces que tengo yo de consultoría. Así incluso en la consultora donde yo trabajaba se le llama a la práctica, transformational change. Reconociendo que el cambio pues es cuando una persona, un sistema, una organización se mueve de un lugar a otro y tú necesitas a veces gestionar ese cambio y nace el change management. Pero eventualmente cuando en lugar de estar algo moviéndose, una persona, una organización, un sistema, se convierte en algo diferente, entonces viene una transformación. Tú lo puedes ver en términos biológicos, una oruga que se encierra en un capullo y nace una mariposa. O sea, obviamente que cambió, pues sí cambió, pero no fue un cambio de color, no fue un cambio de hábitat, fue una transformación, se convirtió en algo diferente, que se mueve diferente, que se ve diferente, que hace otras cosas diferentes. Que hace cosas diferentes. Entonces, a lo mejor hasta químicamente es distinta. Biológicamente ya es otro organismo, ¿no? O sea, entonces tú ves que es ahí es donde viene la naturaleza a hacer un transformational change. Hizo un cambio que es simbiótico, o sea, la oruga, no hay ningún agente exógeno que tú vengas y tengas que gestionar el cambio de la oruga hacia mariposa. De adentro hacia afuera. Y el organismo lo hace, ¿no? Tú también te transformaste de ser un niño que fallabas penales conmigo a ser un productor exitoso que mete un gol cada semana con un podcast, ¿no? Te transformaste. Learning Explorer. Y eso lo hace de adentro hacia afuera muchas veces en la naturaleza, pero cuando estás hablando de un organismo vivo, que es una empresa, es un organismo, o pudiera concebirse como un organismo vivo, es muy difícil alinear todos esos elementos de ese sistema. Entonces necesitas algunas herramientas para poder gestionar ese cambio. Cuando se va a cambiar... Y ahorita entramos a Change Management para no adelantarnos, porque creo que son los temas de ya más tácticos de qué significa manejar ese cambio, ¿no? Pero quería primero a ver si Andrés tiene algún comentario al respecto. Sí, de hecho, yo me clavo más en la palabra como de cambio, muy de la mano del Change Management. A veces te topas que Change Management casi lo equivalen a Project Management, que es tengo que hacer que algo suceda, que la gente adopte tal plataforma, que se cambie de modelo de negocio A a modelo de negocio B. Es decir, una serie de tareas muy de la mano del Project Management, pero luego el Change Management tradicional, y es la parte buena del Change Management tradicional, habla mucho de que hay que cuidar la parte humana del cambio. Es decir, ok, tú le vas a pedir que haga cosas, pero ¿qué tienes que hacer para que las personas cambien de comportamientos? Entonces es como que una segunda acepción del Change Management. Y la relación entre transformación, o sea, eso es por un lado, o sea, como Change Management, y luego a veces tiene como que varias acepciones. Y la relación entre transformación y cambio, como lo veo, hay un concepto en periodismo que se llama la escalera de la abstracción. Y a veces
me puse a hacer como intentar hacerlo en papel y más o menos encaja. La escala de la abstracción lo que te dice es, de cada concepto tú te puedes ir muy abstracto y muy general y te puedes ir a lo particular. Entonces, si intentas meter, o sea, si quieres meter transformación y cambio en un mismo enunciado, pues transformación va por arriba. Es decir, la escala de abstracción, yendo de lo más abstracto a lo más concreto, voy a decir varios bullets. El mundo se está acelerando. Gran parte de esta aceleración se debe a al tema digital. El tema digital está haciendo que las empresas cambien modelos de negocios. Al cambiar modelos de negocios, las empresas tienen que hacer una transformación. Esta transformación requiere muchos cambios internos. Cada uno de estos cambios internos, es decir, te vas del tema de que el mundo está cambiando hacia el tema de cambiar comportamiento. La empresa X está haciendo esto, ya llegas hasta ese nivel de ejemplo. O que la persona llegue más temprano, que la persona utilice una herramienta diferente, ¿no? Entonces, como que yo lo veo como una transformación, como dice Luis, es una cosa muchísimo más amplia y va a cambiar, como dice la analogía de la oruga. Y a veces cambio, pues es, oye, necesito que te cambies de aquí para acá, necesito que hagas una cosa. Yo creo que es bien importante que estamos hablando de esto porque yo creo que lo malo es cómo las usamos en el día a día, o cómo la gente las usa indistintamente, o cómo hablábamos de la palabra agile, y el equipo hay que ser agile, y el equipo agile, y la práctica agile. Güey, ¿neta sabes lo que es eso? Pues, ay, canijo. Y a veces en esas palabras y esas tendencias en lo volverse famosos llevan la penitencia, porque la raza las quiere usar tanto, que las minimiza, las simplifica y no sabemos de qué están hablando. Yo por eso por ahí te decía que la importancia de que cuando un CEO o un manager o tu jefe o tu colega esté diciendo que necesitamos cambiar, necesitamos un asunto de change, una iniciativa de transformación, a ver, güey, ¿tú qué entiendes por eso? Porque yo creo que hay gente que se va no, pues es que mañana tenemos que venir vestidos de rojo, güey, o tenemos que llegar más temprano. Decir, no, es que necesitamos que el CEO defina la nueva visión de la compañía. Y ahí puedes estar hablando de cosas bien diferentes. O sea, yo creo que si haces una encuesta así en tu equipo directo, te van a decir cosas bien distintas, ¿no? Esa yo creo que es la bronca principal. Es tremendo, porque todo el mundo, o sea, es raro quien tú le preguntes, oye, ¿sabes lo que es change o transformación? Todos van a decir, claro que sé qué es. Pero homologar ese speech y cómo lo usas, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, yo leí en lo que me mandaste, Luis, que hay como 3 tipos de transformación según entiendo el modelo de McKinsey. El modelo operacional y el estratégico. Igual hablábamos hace rato, el artículo decía, muy importante saber tu CEO a qué se refiere, o tu equipo directivo, cuando dice, estamos en un proceso de transformación, de entenderle a qué proceso se está refiriendo. Para mí me quedó claro que como el cambio ganador es el strategic, ¿no? O sea, el último. Y ahorita te dejo que los expliques así rápidamente los 3. Y mi pregunta era si todos tenemos que aspirar a ese tipo de transformación y si te puedes ir de 0 a 3, o sea, si te puedes brincar el operacional y el del modelo operacional, o si tienes que pasar por los 3 para llegar a una transformación. Una transformación operacional es cuando tú vas cambiando uno de los elementos de tu operación. Yo recuerdo, yo trabajé varios años en EMAC y durante un tiempo, por allá del 2007, 2008, y se implementó SAP. Sí. Entonces, fue un cambio muy fuerte. O sea, realmente incluso los equipos de change management más avanzados que hay son los de las Deloitte y Accenture y todo el mismo SAP, porque cambian la manera en cómo un equipo trabaja, incluso como toda la organización trabaja. Entonces ahí tienes tú un cambio operacional. La gente ya no factura de una manera, factura de otra, pero no solamente esa factura, sino que el ingeniero que está dando de alta un producto lo da de distinta manera y luego está conectado con el... Es del proceso. El proceso. O sea, es un cambio de proceso. Es un proceso operativo. Y una organización, una empresa es conformada por una colección de procesos operativos que están entrelazados y hay procesos que son transversales, que tocan a toda la empresa, como el SAP, que va por las venas de la empresa y lo puedes cambiar. Pero si te fijas, la empresa... El NEMAC, un año antes del SAP y un año después del SAP, trabaja de manera muy diferente, pero sigue vendiendo cabezas y blogs, con las mismas prácticas comerciales, con los mismos clientes, con la misma estructura organizacional. O sea, un cambio en SAP no te cambia la estructura organizacional necesariamente. Te agrega temporalmente el change management, te agrega claro que se evoluciona el CIO, ¿no? o el CTO, desde Technology, pero eso es un cambio operacional. Luego tienes un Operational Model Transformation, que es cuando ahí sí cambias el modelo operativo. Y es cuando una empresa
tiene que cambiar ciertas funciones clave de su modelo de negocio. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer un hipotético, o sea, que Facebook o Spotify, por ejemplo. Spotify te empieza primero es gratis y se alimenta de de puro advertising, como lo hace Facebook, sí. Y está deliberadamente cambiando su modelo de operación hacia las premium, que tú le pagues los $10, los $5 al mes. Al final de cuentas es el mismo producto todavía, pero está cambiando su revenue model. Okay. Ya incluso te pone... Es un cambio en revenue model. Es un cambio en revenue model que tiene, y que es un modelo operativo, porque el equipo el equipo que te trae el revenue no es lo mismo un equipo comercial que va a ir a cobrarle a las empresas por advertising que un equipo que va a ir a cobrarle al producto final. Entonces, haces cambio de organización, haces cambio de financiero, o sea, hay todo un proceso clave de la compañía que se está transformando. Entonces, va evolucionando. Ya no es nada más una manera de trabajar, sino cambia uno de los pilares operativos. Okay. Y luego tienes el strategic, que el strategic es ya cuando... Y el caso uno que todo el mundo conocemos, y ya hasta lo hablaste un poquito ahí con Abraham en uno de tus podcasts, es el de IBM. Okay. O sea que IBM inventó la computadora, básicamente, se dedicó a eso durante 80 años y hoy no vende no fabrica una sola computadora. Yeah. Entonces imagínate cómo cambia la estructura organizacional de IBM. No es realmente su negocio, ya venderlas. O sea, no, nada. Ni terceriza ni nada, o sea, ya. Cero. Y fue una migración ordenada que hicieron durante 15 años para moverse de allá. O sea, en el 93 que llega Lu, el famoso... Que ahorita lo que creo que... Perdón que interrumpa, creo que lo que preocupa ahorita es que no tienes 15 años ya para hacer esas cosas. Eso se tardó porque era otra época y porque había chance y porque las cosas pasaban a otro ritmo, ¿no? Y le empezaron a invertir a Lenovo, los dejaron entrar, luego se la vendieron. Hoy en día es puro software IT y soluciones de consultoría. Imagínate el cambio organizacional que tuvo. O sea, ya no tienes producción, ahora tienes consultoría. Es otro modelo de organización, otro revenue model. Eso dirías que es un cambio estratégico. Cambió la estrategia de la compañía. Totalmente, es una strategic transformation que cambia absolutamente, es otra. ¿Tienen que pasar por las primeras dos que dijiste? ¿O aquí tu recomendación de dedo sería si alguien te habla para decir que necesita su transformación es vete al strategic change? ¿O es caso por caso? Mira, mi experiencia, yo voy a decir una cosa, no me dedico al tema de las transformaciones y mi experiencia es... Trabajé en una empresa retail aquí en Monterrey algunos años, cuando yo soy abogado, cuando tenía otra vida. Y desde el día que llegué, me acuerdo, en septiembre del 2010, la transformación, esta empresa está pasando por una transformación. Hasta el día que me fui, diciembre del 2012, bueno, yo no vi nada. Si acaso, vi cosas más parecidas a la primer tipo de cambio operacional, ni siquiera en modelo de negocios. Entonces, pensando en cómo las palabras se van como usando tanto que luego ya no significan nada, para esa empresa de transformación, evidentemente no era un tema de strategic. Me gustaría decir que era un modelo de negocio, pero transformación de modelo de negocio, pero ni siquiera. Era cómo bajar los costos, cómo no sé qué, cómo hacer un poquito más rápido, cómo poner un poquito más tiendas, pero así como vamos a cambiar el mundo, ni de chiste. Era una innovación, era más bien un proceso así de features. Exacto, en fin, es una experiencia simplemente personal. Lo que quiero decir es, no creo que sea la única empresa en Monterrey o en México que diga, nos estamos transformando y que sea pura... Diego, no, es muy complicado llegar del 0 al 3 sin pasar por el 1 y 2. Okay. Es mi experiencia. Así, aterrizado. ¿Por qué? Porque, o sea, el único caso en donde yo he visto que prácticamente te vas de 0 a 3 es con new businesses. Okay. ¿Sí? Y que ese es un tema ya bien clave, que puede tener tanto, o sea, es un startup o una pyme, o incluso un spin-off de un gran corporativo, pero tú mover a toda una organización de cientos, miles de personas para llevarlos a hacer un cambio de negocios, tuviste que antes haber hecho cambios de cómo trabaja la gente, cómo la cultura, cómo se lleva la gente. Te voy a hacer un pushback ahí, porque las cosas que mandaste, de las cosas que leí con Andrés, déjame buscar. A ver. Había una cosa bien interesante que decía, mira, it's time to take a single self-confident leap rather than a series of incremental steps that they don't lead very far.
O sea, pareciera que el mensaje aquí, al menos en algunas organizaciones, entiendo lo que dices, pareciera que, oye, güey, pues para volverte, ajedrecista, güey, pues primero empieza jugando juegos de mesa y, o sea, no sé, a lo mejor está mal la analogía, pero aquí había varios casos en los artículos y en lo que mandó también Andrés lo veía, y lo he visto también en temas de design thinking, es muy claro. A ver, Sí. ¿tú quieres una innovación o una disrupción o un breakthrough? Y él decía, porque hay una madre que es innovación incremental y otra que es breakthrough innovation. Sí. Y pareciera, por lo que decía aquí, decir, vale más la pena así lo entendí yo, single self-confident leap, decir, una madre pero que sea un verdadero brinco y vete del 0 al 3, güey, y no pases por el 1 y el 2 que ir haciendo incrementos. O eso es ya dentro de una iniciativa, dentro de toda la iniciativa de transformación. Es que creo que va más por ahí, porque voy a contestar como economista y eso que no soy economista. Depende, ¿no? Sí, Sí. académico también. Es que depende, porque yo, en mi experiencia, yo no he visto empresas que se vayan del 0 al 3. Okay. O sea, no las he Está visto, con madre, no las porque luego conozco. la literatura te invita a decir, güey, es que debes de dejar lo que estás haciendo e irte por la grande porque va a llegar el Uber y te va a matar, güey. O sea, ¿sí pasa eso o no pasa eso? A ver, mira, las grandes transformaciones generalmente vienen después de un tema de disrupción de crisis management. Okay. Las que suceden más rápido y que terminan siendo de alguna manera exitosas. Pero ve la industria automotriz hoy en día. ¿Es obvio o no es obvio que nos vamos hacia los carros eléctricos? Hacia allá va, o sea, y todo lo que te dicen las tendencias y las tecnologías exponenciales es que más pronto de lo que nos imaginamos va a llegar. Es más, yo estaba haciendo una maestría en España en 2010 y decían, para el 2020 ya va a estar lleno de carros eléctricos. Y todavía no se la creían. Y decían, no, no es cierto, 2020 es muy pronto. Estaba súper... Overrated. Sí, overrated. Pero ahorita sí te dicen, estamos en el 2018 y te dicen que para el 2030 el 50% de la flotilla de carros van a ser eléctricos, ya no la dudas tanto. ¿Qué está pasando con los NEMAX y los Metalsas y todos estos de este mundo? O sea, cuando tú ya haces $4 billion a year, estás equipado para hacer un leap de 0 a 3 con un NEMAC y poner en juego todos tus 4 billions, ahí te va. tiene que ser gradual. Otra vez el pushback, porque también hay el caso, o sea, es la literatura que nos llega todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, la literatura de la que estamos empapados y la de que cuando vienen nos dicen digital transformation, chinga, pues ¿cuáles salen? Netflix. Netflix mató a Blockbuster. El slide ese típico, ¿no? De que Uber mató a los taxis y Airbnb mató... Lo mató el servicio de los Sí, o sea... meme LinkedIn. Oye, pero el caso de Netflix está bien interesante lo que estás diciendo, porque, a ver, yo sí, te lo topas en varios lados y muy estudiado por gente que respetas, y dices, Ajá. cabrón. O sea, resulta que Netflix decide, no tan gradualmente, pasar de su negocio de logística, era un negocio logística, de regresar CDs, Ujú. la madre, Al streaming. al streaming. Y en ese cambio pierden el 40% de su acción, pum, va para abajo. Sí. Pero dice Reed Hastings, ¿sabes qué, güey? Vale madre, porque es lo correcto, güey. Porque es lo tenemos que hacer ahorita, que ahorita vamos a agarrar el mercado. O sea, una empresa ahorita de la industria automotriz que diga, vámonos a los temas, a los carros eléctricos, chido, güey, pero no estás haciendo un gran... No eres el, ay, güey, te la jugó. Pues sabe que va para allá, es como tú dices, sabe que va para allá. Cuando Netflix hace lo del streaming, nadie sabe que va para allá, pero estos güeyes sabían que para allá iba el asunto, o creían saber, y toman la decisión y aceptan el 40% y canibalizan su mercado, su mejor negocio, lo canibalizan, lo matan a cierto punto por irse a lo que sigue para seguir sobreviviendo. Esas historias están con madre, es la historia del héroe, güey, pero ¿a eso tienen que aspirar las compañías? ¿O no? Ahí, en ese caso en particular, está cayendo en la excepción que yo te comenté. Órale. New business. O sea, el Netflix que se migró sí perdió el 40%, pero ¿qué tamaño tenía Netflix con Blockbuster en ese entonces? Que era un gigante, güey. Pues, o sea, tú dices, O sea, las a ver, legacy companies no deben hacer eso. pues es más complicado, no que no deban. O sea, bueno, que no deban irse al 0.3, es que no pueden. O sea, está durísimo. O sea, ¿cómo le dices a Blockbuster que de la noche a la mañana, en un año, cambie todo su modelo? Tiene que construir capabilities, tiene que construir capacidades. Que esa es la apuesta que tienen hoy. Y yo no estoy diciendo que las legacy companies no lo van a lograr.
todo lo contrario. Tienen que hacerlo a través de new businesses y por eso está de moda ahorita el corporate venture capital y por eso los spin-offs y todo eso, porque están probando y piloteando nuevos modelos, porque tú a pagar las operaciones de Nemak hoy o sea, ¿cómo cierras 30 plantas? ¿Cómo las cambias 30? O sea, eso te puede llevar décadas transformar todo eso. En cambio, Netflix en ese entonces estaba chiquito, todavía cabía dentro de new business. O sea, no tenía ni 10 años operando Netflix cuando tuvo que emigrar y la base que tenía. Entonces tuvo la flexibilidad, tuvo la manera de hacerlo y es lo que están haciendo ahorita. Tenía los grandes activos fijos que tienen las empresas grandes. Activos fijos, capital humano, todo eso. ¿Cómo mueves eso? ¿Cómo mueves a G? ¿Cómo mueves a Entonces, pero G es un buen ejemplo, güey, también. G lo está intentando y está haciendo muchas cosas digitales. Fíjate que el libro que a mí más me gusta de estos temas y me parece más, que tiene más insights y más historias, es un libro que se llama Lead and Disrupt, de un profesor de Stanford, se llama Charles O'Reilly, y un profesor de Harvard, que se llama Michael Tushman. Es que el subtítulo es How to Solve the Innovator's Dilemma, y entonces es una crítica un poquito a lo que dice Clayton Christensen de que, su libro del 97, que es o haces una o haces la otra, y estos güeyes dicen, no, espérate, es que tienes que lead, o sea, tienes que estar cambiando tu modelo operativo para atendiendo nuevos segmentos, por la digitalización, etcétera, pero también tienes que estar paralelamente haciendo el tema de disrupt, estar yendo hacia el futuro. Sí. Y entonces, dual, ¿no? Por ahí en algún artículo y hay un capítulo en ese libro entero sobre Amazon y te va platicando cómo Amazon no ha dejado de ser ninguna de las dos. No deja de mejorar el tema de retail, pero están haciendo temas de cloud computing y otras cosas que ya trascienden bien cañón. Y te van platicando cómo van haciendo innovaciones en el tema de lead, o sea, el tema de modelos operativos, pero también el tema de disrupt. Y ahí te va un caso también súper conocido, pero no sé hasta qué punto, de lo que acabas de decir, güey, de cómo a veces es engañoso eso, güey. Kodak durante muchos años tuvo a su grupo de ingenieros R&D, güey, del área digital, diciéndoles, cabrones, ahí viene digital, ahí viene digital, ahí viene digital. Y lo decían, lo veía en un artículo de Deloitte que dice, lo difícil que es lo que tú dices, medio te curas en salud de decir, ahí viene digital, ahí tenemos nuestra unidad de negocio haciendo cosas de digital, ellos nos avisarán casi, o sea, y los números decían, güey, hay que meterle, pero tienes un negociazazo que no ves lo que no quieres ver. El libro de Switch que tú me recomendaste habla mucho de eso, de que cuando tu emoción, tu parte emocional está tan pegada a algo, vas a encontrar los números para justificarla. O sea, vas a encontrar el racional, aunque no sea cierto, güey. Es el gran reto que tiene. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué necesita una empresa para empezarse a transformar? O sea, ¿cuáles serían entonces los pasos? Ya sabemos que estos pensamientos están en la cabeza de nuestros ejecutivos, ¿no? Les es bien difícil, su accountability es de lo que ahorita están sucediendo en el negocio. Esta pregunta no estaba ahí, pero bueno, en primer lugar, ¿cómo se los vendes? O sea, ¿qué tienes que hacerles para que digan, ay, cabrón, sí es cierto, hay algo ahí? Y si te la compran, ¿cuál sería la táctica? Ahora sí, güey, decir, mira, pues estos son los pasos que habríamos de llevar. El mero mole aquí. Mira, es que ese es el punto, ese es el meollo del hoyo. Y acabas de decir la palabra clave, ¿no? El CEO. O sea, un cambio transformacional, una transformación, es bien difícil que nazca de un área de una empresa. Ni de las finanzas, ni de recursos humanos, donde generalmente está change management, ni de incluso de planeación estratégica, ni de innovación. O sea, lo que hemos identificado, la experiencia que nos da los años es que el mero para hacer una transformación tiene que ser el CEO / dueño, principal accionista de una compañía. Okay. Y es bien complicado. Yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos, los que ahorita nos estamos enfocando en esto, en encontrar a esos CEOs que ya traen, tú dices, es que ya traen el chip. Pues lo que te digo es que más bien no tanto. No, yo traigo también el chip de proteger. Claro, eso es lo que yo decía, sí. El chip de proteger su negocio. Puede que traigan el buzzword, pero así como la gente dice, hago storytelling y pura madre, en el tema de transformaciones, nos estamos transformando. Es que a ver, si tú tienes 25 años con una cadena de farmacias, hay varias en México, pero tienes una cadena de farmacias que durante 25 años ha crecido exponencialmente, trae crecimientos del más del 10% anuales, y de repente le dices, oye, hay que transformarse. No, espérame. Pero aquí la estrategia es seguir haciendo lo que estoy haciendo. Oye, pero es que ahí vienen competidores externos. Oye, que FEMSA está comprando no sé qué, o se están metiendo otros players a temas de farmacias.
Ay, bueno, tienes razón, pero no, pero aquí está como estoy diciendo. Entonces, sí, aterrizando y contestando la pregunta que hiciste directamente es, hay ahorita ciertos actores en el mundo que están encargándose de hacer el shake a la cabeza de los CEOs. Okay. Yo le pongo una estrellita a Singularity University, por ejemplo, lo está haciendo muy bien. Los summits están funcionando. Yo fui al de noviembre pasado en Vallarta y sí, salí así después de 2 días como que a la pegada. O sea, esto está cambiando, se está moviendo. Entonces... Y los propios, y los mercados lo están haciendo ver también. Todo lo está haciendo. Entonces, sí hay una labor muy fuerte y creo que es una de las principales misiones que tiene ahorita pues, Kaosun, que estoy liderando, es evangelizar, o sea, es traer estos casos porque ya no tenemos los 15 o 20 años que tuvo IBM en la década de los 90 para transformarse. O sea, ya ahorita tienes que empezar a trabajar y hay unas industrias y unos modelos de negocio que están mucho más amenazados que otros. Hablábamos ya de la automotriz y es claro, el retail es claro. Sí, claro. La banca. La banca es claro. Hay otros que no están, no es tan... ¿Tú me meterías allá la educación o no? Definitivamente. Sí, pues está a punto de valerle... Está Alguien va a llegar a partir del que soy. Va a cambiar el modelo de negocio. Qué bueno. Y vamos a platicar ahorita, yo creo que ya padre, cuando hablemos de los padre, casos de éxito, padre. yo he identificado, creo que el mundo de la educación ahorita es... Y del learning en general. Totalmente. O sea, la educación es que nos vamos luego a las escuelas, porque ahí decía, te platiqué, ¿no? De que si alguien se hubiera quedado criogenizado hace 100 años y se despertara hoy, lo único que reconocería es un salón de clases, güey. Sí. O sea, dices, güey. Bueno, una planta también, probablemente. Bueno, sí. Digo, probablemente hay cosas diferentes. Sí, Pero... las plantas siguen siendo, Andrés. O sea, me refería... No entendí, no, es que no... Sí, o sea que... Un organigrama ¿Sí? también. También. O sea, Sí, el work chart es el mismo. Sí, Es el mismo. Y lo vi en el video que mandaste, ¿verdad? Que dice, güey, qué pedo que nadie puede reconocer de qué año es esta foto y resulta que es de 1920 y tú crees que es de 2005 o 2018 y es un organigrama, güey. Es que un organigrama lleva 100 años, güey. Es lo mismo. Entonces, ok, qué bueno, que ahorita hablamos de eso. Porque yo hablo no nomás de educación, sino de la manera en cómo adquirimos los skills, porque también en lo que me mandaste... Este es un podcast de Learning and Development. Sí, discúlpenme, pero no hablar de storytelling, entonces no hace nada más. O sea, la verdad es que una de las cosas, y volvíamos al tema de la gente, que yo leía en lo que ambos me mandaban, encontré esto, decir, oye, para que una compañía se transforme, la gente, sí. O sea, hace el talento y los skills de la gente. Sí, definitivamente. Entonces, ahorita nos metemos eso. Son pilares. Entonces, una vez que un CEO ya... te la compra. Dice, órale, te la compra, lo que el siguiente primer paso fundamental es un proceso bien complicado para un CEO. No llores, güey. Es un proceso bien complicado porque ya tienes tú un proceso de éxito y de alguna manera tiene que tomar la valentía de decir, vamos a hacer algo diferente. No sé si de 0 a 2 o a 1 o hasta 3 o con un new business o algo, pero tiene que dejarse ayudar porque la verdad es que no somos orugas. O sea, una organización de la nada no se convierte en una mariposa. O sea, normalmente, y es por eso que, y luego platicamos de la... Ni tampoco se incuba en un capullo y déjala y ahí, o sea, no, es un proceso dinámico. No para, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para decir, no, bueno, ¿sabes qué? Sí necesito ayuda, o sea, hay de muchos tipos de ayuda, ¿no? Y luego te encuentras que en la industria casi no hay gente que te sepa ayudar a transformarte. O sea, es algo bien incipiente, es bien dramático ese tema. Entonces, una vez que ya un director general, un CEO, reconoce que necesita transformarse, casi siempre es porque hay algún problema, hay una amenaza. O están bajando las ventas, estás perdiendo participación de mercado, y en el mejor de los casos es porque dices, ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Entonces, ya una vez que pasa eso, es empezar a estructurar un programa de transformación. Tú lo dijiste. Una transformación es una colección de cambios. O sea, una transformación incluye un cambio, no cualquier cambio es una transformación. Es como lo vemos. Entonces, en EMA, cuando trabajaba ya teníamos proyectos y tenías el project manager. Había un project manager líder de la línea de producción para un nuevo producto. Y luego tenías un project manager para la parte de cómo diseñas la pieza. Pero luego tenías a los program managers, que es un programa, que es una colección de proyectos. Entonces tienes que tener un programa completo que sea holístico y que tiene 3 principales patas. Y ahorita platicamos de esas.
tú ahorita si te sentaras a diseñar un plan para la transformación de una empresa legacy de Monterrey grande, de los grandes grupos, A, B, C, D, E, F, G. O sea, ¿cuáles serían los pasos? O sea, un poquito ese orden que tendría que seguir alguien que le acaban de asignar la transformación a una empresa y dice, ay, cabrón, ¿por dónde le entro, güey? Yo creo que primero tienes que arrancar esto con una analogía que a mí me encanta y creo que es súper ilustrativa del proceso. Esto es como una transformación, termina siendo como una sinfonía musical. O sea, primero tienes un compositor que es invariablemente el director general, el líder de la cabeza y su equipo directo. O sea, este es grupo de personas que normalmente son los que promueven y tienen que estar metidos en el campo. ¿El compositor es el CEO? El compositor es el CEO, definitivamente. Ahora, necesitas a un poco de ayuda generalmente. Hay CEOs que lo pueden hacer solos, bruto no es muy Porque común. luego está el Chief Transformational Officer. Ese es como el ayudante de cocina, ¿no? O sea, realmente es un ayudante de lo que está. La estrategia viene desde el CEO. El CTO, y ahorita lo platicamos, es más el que te ayuda a organizar todo. Vamos a suponer que es un... Que luego se confunde con el CTO de tecnología, ¿no? El título, ¿o no? Sí, O sea, sí. Y el CSO también, CSO, ¿qué? Chief Strategy Officer. Está mucho más acuñado que el Chief Transformation Officer. Ok. Pero bueno, a mí me encanta para fines de este podcast, CTO es Chief Transformational Officer. Sí, Chief Transformation Officer, y a mí me encanta también el de Chief Strategy and Transformation Officer. Y pum, ya no se confunde. CSTO. En el TEC así, ¿cuál es el nombre? Es ese. Es el director de planeación estratégica y transformación. Hay pocas empresas en Monterrey que tienen una oficina de transformación. Viste que dos, ¿no? Pues, Mucho. Las que encontramos fueron dos, y si no, que nos escriban y nos digan cuáles otras porque los queremos conocer. Que nos marquen aquí al que nos marquen, a ver, 11 si es 20 50 2091 Pero 0692. esto no lo van a hacer nunca. Bueno, ahí le hablan a Andrés luego. De repente me marco el podcast. ¿Qué? Dare to learn. ¿Qué? Perdón. Muy bien. Ahora, ya que Entonces, tienes la partitura, Entonces, pues tienes el CEO diciendo quiero. quiero, con ayuda del CTO o del Chief Transformation Officer y de su equipo cercano, tienen que diseñar esa transformación. No, perdón, y me voy a meter. O sea, en primer lugar, necesitas un CTO. O sea, necesitas contratar un CTO o poner un CTO. Y te lo hacían unas preguntas de las que te mandé. Sí. ¿Cómo se ve un organigrama de eso? O sea, ¿cómo se ve el organigrama de un Chief Transformation Officer? En nuestra experiencia, un Chief Transformation Officer tiene que abarcar las tres patas, digamos, o los tres ejes de una transformación. A ver. Puede haber más, ¿no? Pero si los agrupas de alguna manera son la estrategia, las operaciones y la gente. Ok. Entonces, una transformación, si tú haces un diagrama de Venn y juntas esos tres círculos, lo que está en medio, eso es transformational change. Ok. Y es bien difícil que las empresas lo asuman así, lo ejecuten así, porque casi siempre cuando tienen ejercicio, o más bien esfuerzos de change management, en el 95% de las ocasiones te los encuentras en RH, en recursos humanos. Sí. Ahí están los equipos y lo hacen desde la trinchera de Cabrón, people. eso, ¿no? Tú también dirías que así es. Y literal les dan, vete a Prosci, agarra Prosci y siguen al pie de la letra y entonces pues es muy triste, cuadrado. güey. No, Ahí y es está. bueno, pero no alcanza, ni el chiste alcanza a cubrir la complejidad de esto. Lo que pasa es que normalmente un especialista en change management tradicional que te encuentras ahorita en una de las 15, máximo 20 empresas en Monterrey que tienen esa área, que ya de por sí es un avance tener un área de esta, ¿no? Porque eso ya te habla de una empresa que está preocupada y que generalmente piensan que el change management está relacionado con la cultura, y también tienen ahí la parte de culture officer o whatever, y lo hacen desde el punto de vista de RH, pero en una transformación pues no se va a lograr nada más cambiando cómo piensa la gente o cómo trabaja la gente. En una transformación tienes que cambiar también el modelo operativo. Pero sí es probablemente el pilar más clave, ¿no? O sea, puedes cambiar los otros dos y si la gente no cambia, vale madre. Yo digo que sí, claro, porque las empresas son gente. Ay. Sí, volvemos a lo que O tú sea, los dices. tres son claves, no va a jalar sin uno de los tres. No. Sí, pero esa pata es a lo mejor no la más clave, la más difícil. Mira, es la más complicada. Y creo que son las dos cosas, Diego. Sinceramente, o sea, lo que acabas de decir, las dos. O sea, es la más clave y la más difícil. En el logo de Causum, o sea, luego chequen causum.com. Puedes dibujarlo en el pizarrón. Puedes dibujarlo. No, nuestro logo es realmente, son tres áreas que representan estas tres cosas. Okay. Y el que apunta más hacia arriba es estrategia, que es lo que te lleva a ver hacia dónde vas a ir. Todo lo que va por dentro es la operación, y el que está más hacia abajo, esa área,
es people, porque es lo que soporta todo lo demás. Ok. O sea, la gente es la que de ahí genera la estrategia, de ahí mueve las operaciones y de ahí mueve a la gente. Ok. Entonces, el área de transformación, pues el primer error que podría cometer una empresa es ponerlo abajo del CFO Ah, el CFO. o del COO o de ¿Dónde debe RH. estar? ¿Directo del CEO? Claro, Ok. así está. Así de claro. Así de claro. Tiene que estar directo Y con tiene él. que tener 3 reportes directos que tienen esas 3 patas. Por lo menos Normalmente. tú te encontrarías en una área robusta de transformation, te encontrarías la parte de planeación estratégica. O sea, todo planeación estratégica está ahí metido, Ok. que hay distintos tipos de planeación estratégica, pero tendrías business intelligence, haces toda la parte de investigación de mercados, de competitive dynamics. Tienes una parte de performance management, muchas veces ahí metido, a veces está en la operación, pero a nivel top management, necesitas que el director de transformación o la oficina de transformación, que como a mí me gusta más decir, es la oficina de transformación, tenga visibilidad de cómo le está yendo a la empresa. Tú tienes que tener visibilidad de cómo está el mercado, cómo está la dinámica competitiva, tienes que tener visibilidad de cómo está el performance de la empresa, poder tener bien identificadas las palancas que tienes que mover para poderte transformar. Y luego tienen un equipo de transformación, una oficina de transformación, tiene el área de procesos o mejora continua, reportándole ¿Qué decías? Es la parte de operaciones. Ok, O sea, son los parte chavos operativa. que entienden bien, tienen mapeados los procesos clave de la empresa y que saben que cuando muevas algo puedes realmente generar un outcome diferente. Termina. Y luego tienes también la parte de PMO, que es Project Management Office, porque es una colección de proyectos, ¿no? Entonces tienes que tener esta visión de performance. Y aquí yo ya lo pongo a la... no me gusta a mí que el Chief Transformation Officer tenga también a 2 partes clave de todo esto, que es todo recursos humanos, básicamente. O bueno, la parte no operativa de recursos humanos, que es el diseño organizacional, que es de la parte de comunicación Pero ese interna. es un tercer pilar. Eso yo ya lo pondría, No, o sea, no le reporte directo al chief. yo diría que no es reporte directo. Tienen que trabajar en equipo. Híjole, güey. Un CTO con Es el... que luego caes en esos paradigmas de... O sea, es que otra vez es, desgraciadamente, como tú dices, y aquí lo ponía, que oye, ¿qué onda con las transformaciones que surgen de abajo hacia arriba, las revoluciones, ¿no? O sea, que es Ajá. bien difícil en una organización, puede pasar, pero es lo que... volviendo al punto de que es que si no le reporta directo al CTO, yo creo que pierde envergadura, güey. O sea, Sí, pierde el... Ah, pues estas otras 2 son bien importantes, güey. Pero People allá ponen en RH, güey. Oye, tienen que trabajar juntos, sí, güey, pero pues si no trabajan juntos, tomas el jale, sale, güey. Yo ahí... Discrepas en eso. Tenía la esperanza, güey, que lo pusieras ahí. Mira, lo que pasa es que es que depende Pero no mucho sé, de igual la lo que has visto en las organización. organizaciones no está ahí. Lo que- Normalmente. Una organización exitosa Lo no que- necesariamente lo tiene así. La clave de cómo se organiza esto es el empowerment que le da el director general a la oficina de transformación.